Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Bienvenidos sean todos. Llegamos a otra edición más de Barómetro acá en Pingüino Televisión para la edición, para ser específico, número 11 de la 11ª temporada de la televisión regional de Magallanes. Estamos en pleno mes de mayo, nos quedan algunos meses para el plebiscito de salida y para nosotros es muy interesante hoy día tener el Barómetro como invitado al convencional constituyente magallánico Rodrigo Álvarez, para que nos cuente qué definitivamente está pasando dentro de la Convención Constitucional que ya va a enterar el 4 de julio próximo un año de trabajo. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido al Barómetro. Hola, ¿cómo estás? Como siempre, un agrado poder conversar contigo. Y como bien señalabas tú, estamos a 107 días del plebiscito del 4 de septiembre. Así que es muy importante que a través de programas como el que tú siempre has conducido, vayamos conversando, aclarando dudas, conversando qué está trabajando la convención, sobre todo a la luz de este último mes y medio que queda de responsabilidades como institución que va a proponer esta carta fundamental. Rodrigo, así que sí, tal como la última vez que hablamos, ya estamos en 499 artículos de texto fundamental. Rodrigo, ¿lleva contabilizados los días que faltan, los días que llevamos, lleva las fechas pero impecable? Con las estadísticas anda bien. Sí, absolutamente. Bueno, una característica un poco personal, pero también sirve para saber en qué lugar estamos. Y de repente la gente habla de, bueno, queda mucho tiempo. No queda mucho tiempo. 107 días para un plebiscito. De aquí al 4 de julio, es decir, un poquito más de un mes y medio, le queda existencia a la Convención Constituyente. Van 499 artículos aprobados, más todos los artículos que vendrán ahora de las comisiones transitorias y de armonización. Por lo tanto, un texto realmente gigantesco. Como te he dicho en otra ocasión, una de mis críticas a la convención es que lo describe bien una palabra, excesivo en temas, sí. Excesivo en regulación, y eso es complejo. Bueno, en el programa vamos a estar hablando específicamente bastante del tema de la convención, pero antes, Rodrigo, antes de partir, el tema de la semana, lo quería llevar a conocer su opinión, ha sido el decreto de estado de emergencia en la macro zona sur. El diario La Segunda tituló en la portada el día martes, Voltereta del gobierno. El diario La Tercera tituló Echó pie atrás. ¿Cómo califica usted, Rodrigo, que tras 2 meses, cuando se termina el estado de excepción en la macro zona sur, el gobierno del presidente Gabriel Boric decrete ahora un estado de emergencia? Yo lo califico con una de las máximas que más uso en política, que es que la realidad siempre es más fuerte. El presidente Boric llegó, trató de tomar una serie de medidas, envió a su ministra de Interior, que fue recibida a balazos, no hay que olvidarlo, pretendió ver una realidad que era distinta a la efectiva, y ahora tiene que hacer marcha atrás, seguir marcha atrás, y darse cuenta que por la seguridad de los habitantes de la Araucanía, por la seguridad de las personas que desempeñan sus labores en la Araucanía, era absolutamente imprescindible contar con este estado de excepción. Pero te lo agrego porque me gusta vincularlo a la Constitución, o a la propuesta constitucional, que es el trabajo que yo estoy desarrollando. Demuestra también la ideologización que tienen varios sectores en la Convención y muchos de los partidarios del presidente Boric. Porque te quiero decir que el estado que él acaba de invocar, estado de emergencia, no viene incluido en la nueva Constitución. Claro. Está el nivel de ideología que en ocasiones tienen los partidarios de la ultraizquierda, que establecieron los estados de excepción constitucional de catástrofe, que su nombre indica cuando hay una catástrofe, de estado de sitio, que es guerra civil interna, y de estado de asamblea, que es guerra externa. Pero este instrumento tan indispensable, por ejemplo, en el norte por el tema de la inmigración, o en la Araucanía por el tema de la violencia, y que han usado los últimos 2 presidentes, tanto el presidente Piñera como el presidente Boric, la convención no lo incluyó. Y eso
y el uso hoy día del presidente Boric de este instrumento demuestra lo equivocado que está la convención al haber descartado el estado de emergencia entre el catálogo de los estados de excepción que incluye nuestra propuesta de la convención de texto fundamental. ¿Y por qué, Rodrigo, se han tomado medidas apresuradas en este mandato, en estos 2 meses y medio ya? Yo creo que ha habido mucha inexperiencia. Yo creo que también ha habido, y algo que yo he visto también en la convención, grados muy importantes de vanidad. Yo creo que también ha habido que te alcancen las culpas del pasado, porque muchas de las cosas que dijeron, imagínate, su asesora de seguridad, la propia ministra de Interior, habían criticado fuertemente al gobierno del presidente Piñera por tener que establecer el estado de emergencia en una zona asolada por la delincuencia y por el terrorismo, como es la Araucanía. Hace 2 meses atrás nos dijeron que ellos no iban a usar esto. Salió atrasada una entrevista que sin duda alguna fue hecha días antes de la ministra Vega diciendo que el gobierno no quería este tipo de medidas y bueno, tienen que establecerla. Yo creo que hay mucho de vanidad, mucho de creerse el cuento de que son las únicas personas que pueden tener experiencia, mucho también de voluntarismo, sin darse cuenta de que tenemos un problema absolutamente grave en la región de la Araucanía y que para esos problemas graves se necesitan en ocasiones estados de excepción constitucional como es el estado de emergencia. Quizá ha habido también un poco de arrogancia, Rodrigo, en ciertas decisiones. Es por ello que, por ejemplo, a la ministra del Interior le terminan por sacar a su jefe de gabinete, cosa que había desmentido en visita a Magallanes hace 15 días el mismo presidente Gabriel Boric. Había dicho que no se iba a sacar al jefe de gabinete de la ministra Sichel, se termina sacando y se instala a Ana Luisa Uriarte, ex asesora de la presidenta Bachelet, para quizás tener un mayor peso político, una mayor experiencia, una mayor expertise. Absolutamente. Tú recordarás que incluso la ministra salió bastante indignante a la prensa diciendo que a ella no le cambiaban ni a su jefe de gabinete. A ver, yo creo que la ministra de Interior ha demostrado una falta de capacidad gigantesca para desarrollar esa tarea. Estamos hablando del cargo más importante del gobierno después del presidente. A la jefa de gabinete se alude, aunque no esté en la legislación, pero sin duda alguna una persona que tiene, imagínate las tareas que tiene, la relación con las regiones, el orden público, la seguridad pública, temas gravísimos como es lo que está ocurriendo en la Araucanía. A mi modo de ver, la ministra Sichel ha demostrado una total incapacidad para ejercer el cargo, y en vez quizás de asumir el rol del gobierno y de reemplazarla, prefieren tratar de blindarla por esa vieja máxima en política de no reconocer un error, que yo creo que están equivocadas. Y la pretenden blindar primero con esa forma, incluso yo diría vergonzosa, en que la acompañaba a todas las conferencias la ministra Camila Vallejo, incluso le hacían preguntas directas y las contestaba Camila Vallejo, lo que sin duda alguna es curiosísimo. Pero al mismo tiempo ahora cambiándole su equipo, cambiándole a su jefe de gabinete. Mira, yo fui ministro y fui subsecretario y la decisión clave que uno toma inicialmente es quién es tu jefe de gabinete. No solo es tu persona de confianza, sino que es la persona que tú más escuchas. Por lo tanto, si te tienen que modificar y cambiar, y es evidente que esta fue una intervención del Ministerio Interior, a mí me parece muy grave. Y creo que es una muestra de lo que te decía hace un rato. Hay mucha arrogancia, mucha vanidad. Yo te diré que más que el presidente Boric, yo creo que todos los equipos que están en la moneda, mucha arrogancia en lo que se dice. Hoy día fue el ministro Jackson a hablarle a la convención y también con cuotas de soberbia que yo creo que no corresponden cuando uno recién está llegando por primera vez al gobierno y a desarrollar tareas tan complejas como la del Ministerio Interior o la Secretaría General de Presidencia o Gobierno. Ahora, eso igual se está viendo, Rodrigo, reflejado domingo a domingo en las noches, especialmente cuando se comienzan a difundir las encuestas. ¿Usted cree que las encuestas hoy día están diciendo absolutamente la verdad? Especialmente me refiero al gobierno, después nos vamos a referir al tema de la convención. Me refiero al gobierno, que la caída del presidente Boric se ha repetido durante todos los fines de semana, excepto una semana en que salió a terreno y en que precisamente vino a Magallanes, donde tuvo quizás más contacto con los medios de comunicación y con la gente, porque precisamente fue la semana donde dio una entrevista larguísima con TVN y una entrevista a 3 páginas con el diario La Tercera en Santiago. Entonces, pero de ahí en adelante sigue la escalada de baja en la aprobación al presidente. Yo creo que las encuestas, porque son múltiples, demuestran una realidad. Son de verdad. Claro, uno puede tener alguna duda en el margen, en 1 punto o 2 puntos, pero son de verdad. Yo te quiero decir que yo al menos, y doy acá mi opinión personal, tengo mucha peor imagen de lo que ha sido el desempeño de sus ministros que el propio presidente Boric.
Yo, si tengo alguna crítica hacia nuestro coterráneo, es su ausencia. Porque evidentemente, como dices tú, mejoró su popularidad precisamente cuando hizo una gira, en este caso en nuestra región de Magallanes, y cuando estuvo dispuesto a hablar más directamente con la prensa y hacer entrevistas en La Tercera de varias páginas. Pero el resto del tiempo me da la impresión de que es un presidente bastante ausente, lo que inicialmente me parecía correcto en el sentido de no estar dando declaraciones todos los días, que era una de las fallas que yo al menos le criticaba al presidente Piñera, que era que no paraba de estar presente. Yo creo que un presidente no tiene por qué estar presente todos los días dando entrevistas o dando cuñas. Pero me parece que se le ha pasado un poco la profundidad de esta decisión al presidente Boric, y creo que hemos tenido problemas muy serios. Seguimos teniendo un problema serio de COVID, que está aumentando todas las variables. Tenemos el problema de la Araucanía, tenemos un problema económico mayor, tenemos discusión en el Congreso, muchos proyectos de ley, tenemos este fiasco del Estado intermedio que intentaron establecer en materia de excepción constitucional. Entonces yo quisiera ver a un presidente un poco más explicativo de su rol y de su gobierno. Aún así, yo te quiero decir que yo al menos tengo mucha peor impresión de lo que están haciendo sus ministros, de los constantes errores. Ya van 3 ministros y ahí uno empieza a tener la duda si es error o no, que aluden, por ejemplo, a presos políticos, después tienen que pedir disculpas y decir no, nos equivocamos. Yo tiendo a pensar de que probablemente es más estrategia en ese caso de un partido, pero sin duda alguna... estamos en un problema, y estamos en un problema en medio de situaciones de delincuencia, de un aumento de la percepción de inseguridad en Santiago, de un problema económico no menor que se nos viene, la prueba está en los niveles inflacionarios, de un problema de pandemia, de un problema político en la Araucanía, de la discusión de la Carta Fundamental. Y eso no demuestra un gobierno particularmente empoderado y tampoco un presidente especialmente presente. Y apenas llevamos un poquito más de 3 meses de administración. No, ni siquiera alcanzamos los 3 meses. 2 meses, llevamos 2 meses y una semana, Rodrigo. Esta baja en la encuesta del presidente Boric y del gobierno en cuanto a la aprobación ciudadana, ¿puede afectar también al proceso constituyente? A ver, yo creo que el presidente, y más que el presidente, su equipo y el equipo de asesores, estableció que un vínculo absolutamente interdependiente y estar totalmente alineado el futuro del plebiscito con el futuro del gobierno. Yo creo que eso fue un error político. El gobierno va a seguir gobernando pase lo que pase en el plebiscito, pero ellos le han puesto con mucho vínculo. Fernando Atria, los convencionales del gobierno, ministros, etcétera, han dicho que su gobierno está absolutamente alineado con el eventual apruebo. Como yo creo que la gente tiene hoy día una muy mala imagen de la convención, porque no hemos hecho la pega que nos encargaron, porque hemos hecho demasiadas cosas incorrectas que hacen que la gente se canse y nos trate de un circo. Y como el gobierno al mismo tiempo no ha andado bien estos primeros meses, claro, queda todo muy vinculado. Yo creo que eso es una decisión política que tomó el gobierno que era incorrecta para ellos, pero que ya está dada. Y sí creo que es muy importante que la gente esté muy atenta a debatir, a analizar el proceso constituyente. Quedan, como te decía hace un rato, apenas 107 días, y ya es tiempo que la gente se dé cuenta, por ejemplo, de las consecuencias que tiene la plurinacionalidad en sus regiones. Magallanes, estaba leyendo hace un rato nuevamente esos capítulos de la Constitución, y bueno, vamos a terminar Magallanes con un Magallanes desmembrado, con una autonomía territorial Cahuáscar, con una autonomía territorial Yagán, potencialmente con una autonomía territorial Selknam, con un territorio especial de la Antártica, con comunas autónomas. Y por lo tanto hay que empezar yo espero que los magallánicos empiecen a seguir con más atención el texto y a explicarse. Y en eso, la mala imagen del gobierno evidentemente contamina en buena parte el propio trabajo de la convención, y como se han vinculado totalmente, es un camino de doble vía, así que también los errores de la convención contaminan al gobierno. Usted está dentro de la Convención Constitucional, Rodrigo. ¿Por qué usted precisamente ha sido tan crítico de la misma Convención Constitucional? Primero porque a mí me gusta ser autocrítico en las cosas que uno desarrolla. Si acá nos encargaron los ciudadanos una tarea, y las encuestas muestran que los ciudadanos no están conformes como han hecho la tarea. Primero soy autocrítico porque creo que los primeros 6 meses fueron mal usados en tiempo, y por eso tuvimos que hacer una constitución bastante a la carrera en la segunda parte del tiempo. Soy autocrítico también, te permite agregarte algunas ideas, porque yo creo que la convención como tal, independiente de su texto, independiente del resultado del plebiscito, ya fracasó en algunas cosas. Yo creo que la convención fracasó, por ejemplo, en la oferta de unidad. Cualquiera sea el resultado del plebiscito del 4 de septiembre, sabemos que va a ser peleado, va a ser discutido. Por tanto, el texto que estamos planteando no es un texto de unidad.
Al contrario, es un texto que divide a los chilenos. También falló en la propuesta de estabilidad, porque les puedo asegurar a todos quienes están escuchando que gane el rechazo, que gane el apruebo, vamos a tener varios años de inestabilidad política. Si gana el apruebo, vamos a tener varios años de adecuación de las normas y de cambio de normas en que esta constitución o propuesta va a chocar con la realidad. Y si gana el rechazo, igual vamos a tener que hacer cambio. También creo que falló en la propuesta o en la oferta de un texto pulcro, de un texto bien escrito jurídicamente. No hay nadie que no te diga que un texto que tiene muchos problemas, yo estoy en la Comisión de Armonización y esa comisión ya está viendo la cantidad de defectos que tiene desde el punto de vista técnico-jurídico, ni siquiera de fondo, sino que técnico y jurídico que tiene el texto. Entonces soy autocrítico porque creo que uno debe estar siempre analizando cómo se han desarrollado las tareas públicas por las cuales se usan recursos públicos, y a mi modo de ver esta convención constituyente no ha respondido a las expectativas de los chilenos, ha hecho muchas cosas que son absolutamente inaceptables e inadecuadas, ha cometido errores como los que tienen narrada, y más encima no estamos entregando un gran texto a la comunidad, ni un texto que responda a aquellas necesidades profundas que tenían los magallánicos y los chilenos. ¿Corremos el serio riesgo de quedarnos con una constitución que definitivamente no represente a todos los chilenos? Yo creo que eso está prácticamente dado. Por eso he insistido tanto que el proceso constituyente, a mi modo de ver, no termina necesariamente el 4 de septiembre. El 4 de septiembre lo único que van a votar los magallánicos si les gusta o no les gusta el trabajo de estos 154 personas, que deberían haber sido 155 si no hubiera sido por Roja Fade. Eso es lo que nos van a preguntar. ¿Les gusta o no les gusta lo que hicimos? Yo creo que tiene grandes defectos. Yo todavía no voy a manifestar mi opinión. A partir del 5 de julio quiero decirte que la voy a manifestar con toda la fuerza y voy a defenderla, pero por ahora todavía hay que esperar. Pero el texto desde ya tiene muchos errores y muchos normas desmedidas, excesivas, incompletas, inconexas. Entonces, podemos quedarnos al riesgo, si nos quedamos en el riesgo de aprobar este texto, yo creo que va a tener muchos errores y no es un texto de unidad. Cualquiera persona sabe que a 107 días con este nivel de encuestas significa que la Constitución va a ser disputada. Es decir, una Constitución que partió en un 80-20, en que el 80% de los chilenos querían estos cambios, se va a enfrentar a un resultado absolutamente estrecho. Y por otra parte, conjuntamente con esa falta de unidad, si gana el rechazo, al revés, vamos igual que tener que hacer cambios, porque los chilenos querían cambios en mayor nivel de regionalización, de pensiones, de vivienda, de salud. Entonces, yo creo que lamentablemente por lo que vivimos desde el 18 de octubre, pero además por un mal trabajo de la Convención Constitucional, estamos garantizando años de inestabilidad política para Chile, y eso siempre es complicado para todas las poblaciones. Al momento de ser electo usted, Rodrigo, ¿se imaginaba este proceso constituyente de esta forma? ¿Está desilusionado de haber sido parte de un proceso constituyente histórico para el país, pero que según usted quizás no va a dejar los frutos necesarios? ¿Cómo ha sido este casi año trabajando en un proceso constituyente para Chile? Desilusionado en caso alguno, porque consideré que es lo que tenía que hacer y tratar de ayudar. He sido vicepresidente de la convención, mucha gente de sectores que no son similares a mis ideas ha reconocido que yo intenté al menos buscar fórmulas de diálogo, de debate, de conversación. Y ese es mi estilo y mi visión personal. Ustedes recordarán que mi lema de campaña era pongámonos de acuerdo, y estaba convencido que eso. Así que de haber participado en el proceso, desilusionado jamás, porque intenté con toda la capacidad que uno puede tener y con todos los defectos también que uno sin duda alguna posee, llegar a acuerdos. Lo que sí estoy sorprendido de la forma en que se fue desarrollando, porque hubo pocos espacios al diálogo. Hay que recordar que esta convención es una convención que se elegía con un modelo, un sistema electoral muy particular y en circunstancias muy extrañas del país, en medio de una pandemia, con un tercer retiro que fue muy criticado, etcétera. Eso dio un resultado de una convención que yo creo que está descentrada en relación a Chile, sobre todo si lo pensamos en las últimas elecciones. No estoy diciendo que no representa a Chile, estoy diciendo que representa una parte de Chile, claro, no a todo Chile. Y en vez de buscar acuerdos, y yo en eso soy una persona que soy siempre proclive a eso, en vez de buscar soluciones razonables, sensatas, se trató de establecer una visión refundacional, maximalista, desde las izquierdas. Y se sigue intentando hacer. Hoy día estamos discutiendo las normas de armonización y transitoria, y te siguen tratando de imponer. No hay un espíritu de buscar acuerdos, conversaciones, amplitud. Entonces, eso fue, sí, estimado amigo, una de las cosas que más me sorprendió. No estoy desilusionado, pero sí estoy muy sorprendido de la forma en que fue desarrollándose esta tarea
por parte de la Convención. Rodrigo, vamos a hacer un pequeño alto, no se separe usted también de nuestra sintonía porque vamos a seguir conversando acá en Barómetro en los últimos minutos del segundo bloque con toda la gente también que nos envía también muchas inquietudes para el constituyente magallánico Rodrigo Álvarez. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Regresamos al segundo bloque de Barómetro y estamos conversando con el convencional constituyente magallánico Rodrigo Álvarez, que tiene clara la película. Faltan 107 días para la elección, para la realización del plebiscito, nos decía. El 4 de julio se cumple el año ya del trabajo de la convención y nos ha aclarado varios puntos también de mucho interés. Rodrigo, hace pocos días una colega suya, convencional también, Margarita Vargas, realizó fuertes declaraciones especialmente contra usted y contra su partido, contra la UDI, partido del cual ella era militante. Según me dicen acá en Magallanes, no tenía una activa militancia, pero era militante. ¿Qué le parecieron estas declaraciones de Margarita? Cada uno tiene derecho a opinar lo que quiera, estoy totalmente en discrepancia con lo que dice. Me extraña, y a mí siempre me ha extrañado las personas que en tan breve periodo de tiempo cambian tan radicalmente sus ideas. En la propia entrevista se recordaba que Margarita estuvo a punto de ser subseremi de un gobierno del presidente Piñera hace pocos meses atrás. Claro. Entonces pasar de eso a hacer una de las principales críticas de la acción de la UDI o la derecha, a mí siempre me parecen sorprendentes. No me voy a detener en ella, salvo en el tema de fondo, que la, digamos, críticas que hacía a mí era mi posición en materia de pueblos originarios. La verdad es que yo creo que el tema de la plurinacionalidad y el indigenismo desmedido de esta propuesta convencional es una de las cosas que más deberían preocuparse los magallánicos. O sea, a mí las críticas políticas o las críticas personales, o que Margarita quizás debería aclarar más, como te digo, por qué cambia tan rápidamente de un bando a otro, bueno, son cosas que forman parte de la política. Pero a mí lo grave que me parece es esa postura en materia de pueblos originarios. Yo respeto profundamente a los pueblos originarios. Una de las cosas que fui a esta convención era para buscar fórmulas de reconocer su cultura, de reconocer sus roles en la historia, incluso hacer reconocimientos en materias como su lengua, como sus temas en un momento dado particulares, pero lo que no estoy dispuesto y no voy a estar dispuesto jamás es alterar tan radicalmente la estructura de nuestro país, de nuestra región, de nuestra política, de nuestro modelo económico, de nuestro modelo social, de nuestro modelo jurídico a partir de una declaración de grupos minoritarios. Una de las cosas que me pidieron los magallánicos es que no hubiera grupos privilegiados. Hemos creado en esta convención un estatuto particular y de beneficio para los pueblos originarios que yo califico al menos de desmedido. Vamos a terminar con autonomías territoriales indígenas autónomas. Por ejemplo, en Magallanes, con personalidad jurídica, con atribuciones administrativas y financieras, podríamos terminar con 3 partes de nuestra región totalmente separadas a lo que es Magallanes. La autonomía territorial Cahuasca, la autonomía territorial Yagán y, si se consolida, la autonomía territorial Selknam. Vamos a terminar con autonomías territoriales con sistemas judiciales propios, con derecho propio, con administración financiera propia, con escaños reservados en todo organismo colegiado, el municipio, el Congreso, la Cámara de las Regiones, con un título para restituirles tierras sin definición de cuáles son sus territorios, claramente al mismo tiempo con una entrega de bienes naturales comunes, con más derechos para ellos que para los ciudadanos, con la obligación de consultarlos. Esta Constitución de 499 artículos tiene 68 artículos que se refieren a los pueblos originarios. Entonces, no tengo ningún problema en decir que a mí me parece que la propuesta de la Convención Constituyente, la propuesta de estos 154 personas en materia indígena, en materia de pueblos originarios, es absoluta y totalmente desmedida para Chile, para Magallanes y para un país cuya población
originarias más o menos entre un 8 y un 12%. El principal fenómeno sociológico chileno, que es el mestizaje, no aparece en esta Constitución. Y estamos creando grupos privilegiados, mucho más allá de lo que yo creo que querían los magallánicos, los chilenos, y mucho más allá. Lo he dicho en varias ocasiones y lo vuelvo a repetir. Errores, crímenes incluso, injusticias del pasado, reales o excesivas, no se corrigen creando nuevas injusticias y errores para el futuro. Y me parece que en eso voy a discrepar siempre de las posiciones que hasta ahora ha defendido Margarita y otros convencionales constituyentes. ¿Y en qué consisten, Rodrigo, esas autonomías territoriales a las que se refiere usted? Por ejemplo, Magallanes, ¿sería dividido como región? ¿Cómo sería eso? Así es. Así es, y eso es lo que quiero que empiecen a entender. Cada vez más hay que darse cuenta que la Constitución es un puzzle que hay que analizar y jugar con todos sus elementos. El Estado ahora, ¿cómo se divide? Ya no se divide en regiones como hasta ahora conocíamos. No es un Estado que se divida en 16, 17, 18, 20, las regiones que queramos. No, se divide primero en algo que vamos a llamar, por supuesto, autonomías regionales. Eso va a ser la región de Magallanes. Pero después va a haber algo que se llama autonomías territoriales indígenas, que tienen derecho propio, autonomía propia, autodeterminación, elementos financieros y administrativos propios, derecho propio. Y Magallanes podría perfectamente, conforme a la ley, quedar dividido. En el norte, en la autonomía territorial Cahuáscar, distinta al resto de Magallanes. En el sur, la autonomía territorial Yagán, distinta al resto de Magallanes. Si se consolida una cosa que yo no estoy de acuerdo y que es una materia que deben descubrir o determinar los antropólogos, los sociólogos y los historiadores, de que existen todavía representantes del pueblo Selknam, que lamentablemente yo creo que desapareció, lamentablemente. Bueno, pero si se consolida que existen, tendríamos la autonomía territorial Selknam, distinta a Magallanes. Y por favor, dejemos de decir cosas que no son efectivas o confusión. Eso es lo que dice el texto constitucional. Habrá autonomías territoriales con personalidad jurídica propia, con patrimonio propio, con presupuesto propio, con derecho propio, con autoridades propias. Y eso llevaría, en el caso de Magallanes, a la división. O en el caso del norte, llevaría a, por ejemplo, una división para los collas, una división para los quechuas, una división para los diaguitas, una división para los changos, una división para los licarantay, una división para los aymaras, etcétera. Entonces, yo creo que es importante que cuando los convencionales hablan y, por ejemplo, dicen, claro, es muy importante el reconocimiento de los pueblos originarios, yo soy el primero en decir, tienen toda la razón. Por supuesto que había que reconocer su condición especial. Yo lo hubiera reconocido de la perspectiva de la interculturalidad, de que somos un país multicultural. Pero si quieren la plurinacionalidad, bueno, es una decisión que puede tomar la Convención. Lo que es absolutamente inaceptable, este conjunto de medidas. A ti no te van a preguntar, por ejemplo, el día de mañana si te afectan un derecho. Bueno, hay una norma constitucional solo para los pueblos originarios que dice que si los afectan, tienen que dar su asentimiento libre y previo. Tú no vas a tener en un momento dado, tú no vas a poder tener, por ejemplo, derechos de agua, pero los pueblos originarios sí pueden tener, tanto colectivo como individual, porque forma parte de su propiedad y sus bienes naturales comunes. Yo creo que estamos creando una categoría totalmente distinta, minoritaria en el país, que es un profundo error. Un país que tiene entre un 8 y un 12% de pueblo originario, estamos creando categorías jurídicas, económicas, sociales, políticas, que ni siquiera Bolivia, con una composición totalmente distinta, las tiene. Ahora, la nueva Constitución que se está redactando, que contiene 499 normas, ¿me corrige usted, Rodrigo? ¿Es así, 499? Así es. ¿Por qué 499 normas. ¿Por qué esa nueva Carta Magna, Rodrigo, ha perdido aprobación ciudadana? ¿Por qué en las encuestas también sigue bajando? Porque en el plebiscito de entrada, el 80% de la ciudadanía del país votó apruebo, es decir, quería una nueva Carta Magna. Pero sin embargo, hoy día en las encuestas el rechazo sale por encima del apruebo incluso, y también sale por encima del apruebo el indeciso, la persona que aún no sabe a 107 días de la votación qué va a ejercer en su derecho a sufragio. ¿Qué va a pasar, Rodrigo, con eso? Yo creo que lo primero que ocurrió fue un rechazo a la ciudadanía de la forma en que desarrolló su tarea de la convención. Si uno ve, incluso es más criticada la convención como tal que su propuesta de texto. Y eso se debe a muchas razones. Se debe al caso Rojas Vade, se debe a votar desde la ducha, en un caso se debe a los saumerios, se debe a un dinosaurio o una persona vestida de dinosaurio, se debe a la tía Pikachu, se debe a la forma en que enfrentamos el problema. Y el tema, yo creo que la gente perdió confianza en una institución que consideró poca seria y que consideró que no está haciendo la pega para la cual fue encomendada.
Y yo creo que hay muchos antecedentes que así justifican esa preocupación. En segundo lugar, yo creo que la gente esperaba ciertas respuestas. Pero yo creo que uno de los temas que más me hablaron los magallánicos era pensiones. Bueno, de los 499 artículos hay solo un artículo de pensiones. Y que no habla nada y no ayuda en nada a las pensiones actuales, en nada. Ayuda a las pensiones futuras. Bueno, la gente quería mejor salud, hay un artículo y medio que habla de salud. La gente quería, no sé, en un momento dado, una mejor vivienda, pero no le garantizamos la vivienda propia. Entonces empiezan a sumar cosas. En cambio, sí le garantizamos, como te digo, el cambio de la forma de Estado, el cambio de la forma de sistema político, una enorme cantidad de derechos. Yo creo que la gente es inteligente, yo creo que la gente razona adecuadamente. Entonces cuando te dicen, y todos aplauden, van a tener 112 derechos, hoy día tenemos en torno a 24, 35, bueno, la gente empieza a plantearse y dice, a ver, ¿qué será tan real esto? Y cuando le dicen, no, es que va a tener usted el derecho a vivir en un entorno pacífico y seguro. Entonces, pero perdón, si yo tengo un tremendo problema de delincuencia, ¿qué me está garantizando usted por escrito algo que no me puede dar en la práctica? Claro. O cuando tú empiezas a descubrir que de repente dice la Constitución que va a haber derecho al ocio. Entonces, perdón, ¿qué dice esto? O el derecho a que me cuiden desde que nací hasta que me morí. Entonces los magallánicos, los chilenos dicen, bueno, pero ¿cuánto cuesta esto? Y la Convención contesta, eso no es un problema, no es un problema nuestro, eso hay que verlo después. La Constitución no ha hablado jamás de cuánto cuesta toda esta propuesta. Bueno, yo creo que la gente empieza entonces a mirar con escepticismo todo esto. Entonces cuando ve, por supuesto, yo me acuerdo cuando hablamos de derechos fundamentales, todos decían, al fin empezamos a hablar de derechos fundamentales. Yo le decía, miren, en psicología lo que hemos hecho es un acto fallido, porque decimos que lo más importante es hablar de derechos fundamentales, pero ya llevábamos 240 artículos aprobados cuando empezamos a hablar de derechos fundamentales. Demostramos que era mucho más relevante en un momento dado hablar de la eliminación del Senado, del nuevo Poder Judicial, del sistema de conocimiento, antes de lo que la gente realmente quería. Y creo que eso lleva a que la gente esté molesta. Rodrigo. Y sí lo lleva también a que les pido que analicen el texto. Y creo que la mejor forma de analizar, porque estoy convencido que la inmensa mayoría de ustedes no va a leer los 499 artículos, yo creo que la mejor forma de analizar el texto es que cada uno piense qué era lo que más quería, qué era lo que realmente le importaba en la Constitución. Y vea la respuesta. O sea, si me pregunta a mí, Rodrigo, si me pregunta a mí, lo que más yo quería, porque ya estoy avanzando ya en una edad y que me preocupa, es la mejora de las pensiones, ¿o no? Absolutamente, mucha gente piensa eso. Y te voy a decir, la Constitución en materia de mejora de pensiones tiene un solo artículo que dice 3 cosas. 1, habrá un sistema de seguridad social, obvio, siempre es lógico. Por de pronto se olvidó de agregar que el sistema de seguridad social debía incluir instituciones como las mutuales, que primera falla, pero habrá un sistema de seguridad social. Lo segundo te dice que el sistema de seguridad social estará montado sobre ciertos principios. La legalidad, la obligatoriedad de contribuir, la sustentabilidad en largo plazo. Entonces ya, perfecto, son los principios básicos de un sistema de pensiones. Y lo tercero que te dice es que el sistema de pensiones futuro garantizará o dará una pensión a partir del aporte que haga el Estado, ok, los empresarios, perfecto, y cada uno de nosotros. Punto. No te dice más, porque no fuimos capaces de ponernos de acuerdo si íbamos a hacer alguna norma sobre el sistema de pensiones, o sobre la propiedad de los fondos, o sobre la transmisibilidad, es decir, la herencia de los mismos. No hay nada más. No hay ninguna norma transitoria hasta ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú estás preocupado, igual que yo, de nuestro futuro provisional, tenemos que ir ahora entonces no mirar la convención, no mirar la propuesta de la Constitución, sino que mirar lo que puede ser la reforma de pensiones que tramita el Congreso. Entonces, todas aquellas personas que estaban muy preocupadas y querían que la Constitución les mejorara la pensión, no va a ocurrir. Solamente va a mejorar las pensiones probablemente a personas que empiezan a jubilarse dentro de unos 10 años. Porque ahí va a tener un sistema de estas características. O después de la ley que dicta el Congreso, no la Constitución, una ley que dictará el Congreso y que yo creo que se va a demorar un buen tiempo en dictarla. Lo mismo en salud. En salud, ¿qué queríamos? Queríamos un mejor sistema, pero lo que está resultando es un sistema en que todo aporte, todo lo que tú aportas, el 7% que aportamos en materia de salud tiene que ir al sistema público. Y tú dices, no, que yo quería usar el sistema para comprar un bono y que me atiendan el sector privado. No, no se puede. Entonces, por eso te digo que yo creo que lo más clave, las personas de vivienda, el otro día estaba reunido con un grupo de magallánicas que están luchando por su vivienda. Bueno, claro, la Constitución dice garantizamos el derecho a la vivienda digna. Y alguien puede preguntar, ¿y cuándo? No está claro. ¿Y cómo se paga? Tampoco. ¿Y es propia o es arrendada? No, tampoco. Bueno, cuando empiezan a haber toda esa incertidumbre y cuando al mismo tiempo tú le dices a los magallánicos, oigan, saben que en artículos de pensiones va 1, pero en artículos para los pueblos originarios van 68, yo creo que la gente se molesta y lleva a este nivel de crítica que tiene en este momento la propuesta constitucional. Ahora, ¿cómo ha visto el trabajo usted también, Rodrigo, de sus colegas constituyentes de Magallanes? Son 5 los convencionales que han trabajado en la convención. ¿Cómo ha visto usted
el trabajo de los demás? No, yo en eso no tengo ningún problema en reconocer desde la discrepancia. Yo discrepo de muchas de las soluciones que plantean mis colegas convencionales, pero yo creo que son personas que se han destacado y han trabajado desde sus ideas. Hay que pensar que, imagínate, somos la única región que tiene a 3 de sus 5 convencionales que han sido vicepresidentes de la convención, Elisa, Lidia y yo. Yo creo que Mauricio Daza ha hecho un trabajo muy decidido en la Comisión de Sistema de Justicia. Ahora estamos juntos en la Comisión de Armonización, también lo estuvimos en la de Reglamento. Yo incluso Margarita Vargas, que me criticó, creo, de una manera absolutamente injusta e inadecuada, pero bueno, su posición, creo que también ha tratado de trabajar. No, yo creo que los convencionales magallánicos han hecho su pega desde posiciones distintas. Y creo que en ese sentido la representación ha intentado desde posiciones diversas desarrollar su trabajo, así que yo incluso discrepando profundamente de muchas de las ideas de Lisa, de las ideas de ahora Margarita, antes no discrepaba cuando estaba en la UDI, pero ahora sí discrepo, o de las ideas de otras personas, sí me tengo que reconocer que yo creo que al menos han intentado trabajar fuertemente. Ahora, la inseguridad es un tema tabú hoy día en el país, un tema que se ha tomado a la agenda pública. Yo sé que la nueva Constitución es imposible que pueda garantizar la seguridad en el país, pero la nueva Constitución no establece nada acerca de las normas que se deben implementar para una mejor seguridad y que el ciudadano de a pie, como cualquiera de nosotros, pueda sentirse protegido por el Estado, Rodrigo. Para mi modo de ver, es uno de los grandes debes de la Constitución, de las faltas, de las ausencias. Todo el tema de delincuencia, todo el tema de terrorismo. No hay especiales referencias al tema de terrorismo. Y como te decía, hay un debilitamiento de ciertas instituciones. Tanto el presidente Boric como el presidente Piñera usaron, por ejemplo, como te señalaba, el estado de emergencia. Se viene eliminando. Se viene eliminando varios mecanismos y roles de las policías. En un prejuicio se viene agregando una frase que nadie entiende mucho, de que no tendrán carácter militar, cuando eso era un tema de su formación. Entonces, yo creo que al contrario, una de las ausencias y una de las faltas del texto constitucional es una mayor dedicación a una de las prioridades ciudadanas, que era la seguridad. No hay referencias mayores al tema de seguridad, no hay referencias mayores al tema del terrorismo, y sí hay, como te digo, el debilitamiento de una gran institución como era, o una institución necesaria, como es el estado de emergencia, que se excluye de la Constitución. Ahí me parece que hay un error mayor. Nosotros tratamos muchas veces de incluir el terrorismo como un tema constitucional y lamentablemente no fue incluido en la versión de los convencionales. Ahora, lo que más llama la atención, Rodrigo, y desde afuera nos preguntan también a los chilenos, ¿por qué esta nueva Carta Magna tiene 499 normas? ¿Por qué en la Constitución que de aprobarse sería una de las más extensas de todo el mundo? ¿Por qué ocurrió eso, Rodrigo? Primero, digamos que de aprobarse con este número de artículos es la más extensa del mundo en número de artículos. No quizás en número de palabras, pero sí en número de artículos. Por lo tanto, comparémonos con nosotros mismos para no entrar en esa discusión. La actual Constitución tiene 143 artículos, la nueva tiene 499. La Constitución del 80, cuando se aprobó, tenía 120 artículos, la nueva 499. Yo creo que la Comisión de Armonización vamos a reducir. Probablemente queremos unos 450. Aún así es un exceso maximalista. ¿Por qué ocurre esto? Primero, por incluir temas en la Constitución que no son propios de una Constitución. La Constitución va a terminar hablando de las juntas de vecinos, de los residuos de basura de los domicilios, del derecho al ocio, en un momento dado no sé, de elementos como que son absolutamente superficiales en el detalle, del derecho a las personas a tener un mínimo vital de energía. Bueno, todo ese tipo de cosas son temas que deben estar en las leyes, no en la Constitución, y se agregó. En segundo lugar, se agregó con mucho detalle. Hay un montón de normas que están repetidas, hay normas que detallan, por ejemplo, la situación de Internet en varias normas, de los datos en varias normas. Eso tampoco debería ser. ¿Por qué? Porque hay una desconfianza también con el futuro Congreso y se quiere dejar atado todo y bien atado. O sea, se cree que esto es refundacional, que somos poco menos que el único órgano democrático, así lo han dicho algunas personas, y por tanto termino con esta visión maximalista. Sí, yo creo, tú recordarás que había personas que defendían que esta iba a ser una constitución liberal y minimalista, o sea, liberal y mínima. Bueno, las constituciones habitualmente son eso, son constituciones que te dicen por una parte cuáles son los derechos de las personas y por otra cómo se distribuye el poder.
No, terminamos con una constitución que habla de todo, prácticamente de todos los temas, y por eso te lleva a una constitución de 299 artículos, que tiene, por ejemplo, un consejo de bioética. Entonces, pero si la bioética forma parte de la visión de la investigación, que tiene normas de agencias, que tiene una enorme... Hay más de 100 nuevas autoridades, políticas públicas u órganos que se crean en la nueva constitución, con un costo burocrático que nadie ha determinado. Rodrigo, lo que más nos preocupa a los medios de comunicación, la nueva constitución del país que se va a votar el 4 de septiembre, ¿garantiza la libertad de expresión, garantiza el trabajo de los medios de comunicación con una absoluta libertad para expresarse y para informar? Creo que sí, después de una lucha muy grande, creo que sí. Pero te quiero decir que en las propias normas transitorias nuevamente hay riesgo. Por ejemplo, el espectro radioeléctrico, es decir, las radios, y el derecho a tener. Bueno, varias veces hemos logrado derrotar una norma que producía problemas y que era rechazada, por ejemplo, por la Archi. La vuelven a colocar ahora y nuevamente quieren debatirla en la norma transitoria, lo que es absolutamente inaceptable. Entonces tú me dices, yo creo que estuvo en riesgo en algún momento la libertad de prensa, sí estuvo profundamente en riesgo. Yo creo que logramos parar, y digo logramos porque fui una de las personas que más trabajó para votar en contra de muchas de esas normas, logramos parar muchas de esas cosas, pero siguen reabiertas y vuelven a surgir, y querían que hubiera un consejo de medios que vigilara todo. No va a existir. Bueno, no, por suerte no, porque lo único importante es que exista la prensa libre, y eso es lo que todos queremos, al menos lo que yo quiero, no todos crean, al menos lo que yo quiero, y yo creo que está, como es esta Constitución, creo que aceptablemente garantizada, no maravillosamente. Hace un rato te decía que yo creo que la Constitución falló ya en algunos elementos, falló en su propuesta de unidad, falló en su propuesta de estabilidad, pero también falló en su propuesta de calidad técnica. Cuando los propios convencionales de izquierda empiezan a decir que esta Constitución no va a ser ejemplar, lo que va a ser ahí, suficiente para leerla, pero no tan buena, no tan técnicamente correcta, yo creo que es una prueba de que se ha fallado en esa búsqueda de un texto orgánico, bien hecho, bien escrito, jurídicamente impecable. Se lo preguntaba a Rodrigo porque hace pocos días, exactamente hace una semana, estuvimos en La Serena en el encuentro de diarios regionales, el encuentro nacional de diarios regionales, obviamente también incorporando los diarios de Santiago, y el presidente de la agrupación de la ANP, que nos agrupa a todos los diarios regionales, Juan Jaime Díaz, en el discurso se lo enfatizó derechamente a la ministra secretaria general de Gobierno, que precisamente estaba en la inauguración de este encuentro, y la ministra después, en el discurso de bienvenida a todos los que participamos de este encuentro, garantizó que la nueva Constitución iba a ir con la libertad de prensa y la libertad hacia los medios de comunicación, y también Juan Jaime le retrucó el tema de los consejos, el comité de medios, consejo de medios, que señalaba usted recién, a lo cual Camila Vallejo también lo descartó. Mira, a mí me encanta cuando el gobierno descarta cosas, pero la verdad es que tiene bastante poca influencia en la convención finalmente, porque sus partidarios hacen lo que quieren y tienen la mayoría para hacer lo que quieran. Espero que esas declaraciones de la ministra Vallejo sean absolutamente efectivas y logre convencer a sus colegas de que no es necesario ningún tipo de restricción a la libertad de prensa y el derecho a informar. Espero que sea así, pero imagínate, el gobierno ha hablado de que a muchas cosas y que es necesario, no sé, que no comparte determinadas normas sobre el sistema político, sobre el sistema económico, pero no le ha ido muy bien ni siquiera con sus propios partidarios. En lo que sí nosotros vamos a seguir luchando, y en esto ha luchado gente como los independientes no neutrales o como el Partido Socialista, de que esté absolutamente garantizada la libertad de prensa. Si eso no necesitamos consejos, no necesitamos nada, por supuesto se necesitan consejos de regulación ética, pero todo lo demás que funcione directamente a partir sin duda alguna, de la libertad. Sí. Muchas gracias, Rodrigo, por haber estado con nosotros presente hoy día acá en Barómetro, aclarándonos qué está pasando adentro del organismo, la Convención Constitucional, que está redactando esta nueva Carta Magna a votarse el día 4 de septiembre próximo. Un fuerte abrazo, Rodrigo, que esté muy bien. No, muchas gracias a ti, como siempre, un tremendo agrado. Que esté muy bien. Hasta luego. Chao. Ahí estábamos cerrando el programa de hoy, Barómetro, con Rodrigo Álvarez, convencional constituyente de la región de Magallanes, aclarando este proceso que termina el día domingo 4 de septiembre, cuando se vote en el plebiscito de salida, apruebo o rechazo la nueva Constitución que fue redactada en este casi un año ya de trabajo. Nos encontramos en la próxima semana, simplemente conversando transversalmente con todos los protagonistas de la información. Chao, chao.
Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.